Vamos a empezar la clase de hoy entonces donde terminamos en la clase pasada. En la clase pasada formalizamos lo que significa saber si una fórmula en la lógica de predicados es verdad o es falsa en un modelo. Entonces definimos lo que era un modelo. Dijimos que un modelo tenía tres cosas, que era un dominio, una interpretación de los símbolos de constante, de los símbolos de predicado y de los símbolos de función, y tenía una interpretación, cuando fuera necesario, de las variables libres de la fórmula que me están pidiendo calcular el valor de verdad, si es verdadera o falsa. Entonces me dicen, coja la fórmula phi y dígame si en ese modelo esa fórmula es verdadera o falsa. Y definimos que eso se hacía de la siguiente manera. Si la fórmula era un predicado, entonces simplemente lo que uno hace es averiguar a qué traducen, digamos, los términos del predicado, y luego mirar si esos términos cumplen con la interpretación del predicado, que me hayan dicho que haya. Si es así, entonces decimos verdadero, si no, decimos falso. Si la fórmula es la negación de otra fórmula, entonces lo que hacemos es interpretar la otra fórmula, averiguar cuánto da eso, y si eso da verdadero, entonces lo negamos, y averiguar cuánto da eso. Si eso da verdadero, lo negamos y da falso, y si eso da falso, lo negamos y da verdadero. Y así sabemos si una negación es verdadera o falsa, si la fórmula que está negada es falsa o verdadera. Luego, si es una conjunción, entonces averiguamos si la fórmula de la izquierda de la conjunción es verdadera, si la de la derecha es verdadera, y decimos verdadero, y si no, decimos falso. O sea, interpretamos cada una de las fórmulas por aparte en ese modelo, y si las dos dan verdadero, decimos que esta da verdadero, y si alguna no da verdadero o da falso, pues decimos que esa fórmula compuesta da falso. Con la disyunción hacemos algo similar, análogo, pero lo que aplicamos es la disyunción. Con la implicación análogo, pero aplicamos es la tabla de verdad de la implicación, y con la equivalencia hacemos análogo, pero lo que aplicamos es la tabla de verdad de la equivalencia. Y así resolvemos como una fórmula con operadores booleanos de la lógica de predicados es verdad o es falsa. Y nos faltaría saber cómo sabemos si un para todo o un existe son verdaderos o falsos. Entonces, para eso definimos la extensión de G, no la voy a volver ahorita, y para eso lo que hicimos fue decir, bueno, ¿cómo es el valor de verdad de un para todo? Entonces, lo que nos dice esta definición es, lo que vamos a hacer es, usted tiene un para todo, tiene una variable cuantificada, que es X, tiene una fórmula de la izquierda, llamémosla psi, y una de la derecha, phi, bueno, la de la izquierda y la de la derecha, y entonces lo que usted hace es una implicación de la izquierda con la de la derecha, en la cual cuando usted toma esta y esta, la variable X ya desapareció de ser ligada porque sabíamos que era la cuantificada, pero cuando tomo solo este pedazo y solo este pedazo, la variable X que aparece ahí pareciera libre porque para todo lo quité ya del paseo. Entonces lo que hago es una implicación en la que hay una variable libre que es X, y esa variable libre X la reemplazo por D para cada uno de los posibles valores del dominio. Entonces la reemplazo, si hay 50 valores del dominio, la reemplazo por D, hago 50 de estas, cada una con una X con un valor diferente. Si hay 2000 valores del dominio, lo hago 2000 de esas. Si hay infinitos valores del dominio, hay infinitas de esas. Lo importante es que cuál es la semántica, es decir, ¿cuándo esto da verdadero? Da verdadero si todas estas fórmulas dan verdadero, porque estoy haciendo una conjunción de todas esas. Pues como hago una conjunción de todas esas, necesito que todas estas fórmulas sean verdaderas. Y por eso es un para todo, porque todas las fórmulas phi implica psi son verdaderas. Y eso es lo que significa un para todo, y lo hemos dicho varias veces, que en un para todo, el de la izquierda, el de la izquierda es como implica el de la derecha. En el existe es muy parecido, pero en lugar de usar una conjunción usamos una disyunción. Y en lugar de hacer una implicación como aquí, lo que hacemos es una conjunción. O sea, estamos diciendo que el existe x phi 2.psi es cierto si, cogiendo estas fórmulas, reemplazando la variable x por cada uno de los elementos del dominio y haciendo una disyunción entre ellas,
eso da verdadero. Pero ¿cuándo da una disyunción verdadera? Cuando una de las fórmulas es verdadera. Por eso es existe, porque hay por lo menos una que da verdadero. Y así es la interpretación del para todo y el existe. Con esas formalizaciones terminamos la clase pasada y quedamos de estudiar entonces si si en estos modelos que íbamos a poner aquí, estas fórmulas eran ciertas o no. Entonces se propuso como ejercicio. Considere estas tres fórmulas del cálculo de predicados. Para todo X, para todo Y, R de F, X, Y, F, Y, X. Para todo X, para todo Y, para todo Z, R de F, X, F, Y, Z, F de F, X, Y, Z. Eso que está escrito ahí. Y para todo X, R de F, X, A, X. Entonces aquí tenemos tres fórmulas en las que hay tres símbolos. Un símbolo de predicado, que es R, un símbolo de función, que es F, y un símbolo de constante, que es A. Entonces, con esos tres símbolos se escribieron las tres fórmulas y entonces queremos saber si esas fórmulas son ciertas o falsas, pero no podemos decir si son ciertas o falsas así per se, sino si son ciertas o falsas en un modelo. Entonces propusimos tres modelos. Un primer modelo, que era este, donde dominan los naturales. La interpretación de I era que la A se interpretaba como cero, la R se interpretaba como el igual de los naturales y la F como la suma de los naturales. Y se estaba preguntando si la fórmula phi1, phi2 y phi3 es válida en N1. Y ustedes tenían que decir si sí o si no. Lo mismo para M2, pero M2 ya cambiamos. A pesar de ser los mismos naturales, en M2 y la misma relación de igualdad, la interpretación del símbolo de funciones, la multiplicación, y en el tercero, a pesar de ser los naturales, la interpretación del símbolo de funciones es menos. Entonces la pregunta era, esos son tres modelos diferentes porque hay una interpretación diferente, hay algo diferente en las interpretaciones. En el uno está diferente la constante y la función, aquí son 1 por, aquí son 0 y más, y en este es 0 y menos. ¿Sí? Siempre estamos interpretando R como la relación de igualdad en los naturales. Entonces preguntamos en esos modelos, esas fórmulas son ciertas, y ustedes ahorita me van a contestar si sí o si no, para ver si entendimos por qué. Y luego pusimos una cuarta fórmula, que era esta, y la pregunta es si nos imaginamos algún modelo donde las cuatro fórmulas fueran verdaderas. Y entonces vamos a pasar a Sócrates para explorar cómo les fue con estos ejercicios y lograr conversar alrededor de este problemita, de estas definiciones con este ejercicio. Entonces vamos a ir a Sócrates, como siempre, entonces recuerdo, para ir a Sócrates vamos a loguearnos como estudiantes, en la logueada como estudiantes nos ponemos al salón de la clase, JFDF, Universidad del Valle, nos unimos y quedamos pendientes de la actividad que ya mismo voy a lanzar. Y vamos a lanzarla de a poquitos. Entonces la primera pregunta que les debe salir es esta. Considera las siguientes fórmulas, las mismas que teníamos allí y el modelo que el primero que estaba allí. Y la pregunta es si en ese modelo esta fórmula es verdadera o es falsa. Y ustedes me responden según lo que ustedes hayan trabajado, si es verdadera o es falsa. La pregunta que estamos haciendo es esta primera. Phi1 y Phi2 y Phi3 es verdadera en este modelo. Con lo que ustedes saben del modelo, ustedes saben cuáles son naturales, saben cómo funciona la suma, saben cómo funciona el cero, saben cómo funciona la igualdad. Luego, allí estamos suponiendo que ustedes tienen un conocimiento del modelo y que con el conocimiento del modelo van a interpretar estas tres fórmulas y van a decir si Phi1 y Phi2 y Phi3 es cierto o no. Recuerden que una conjunción es cierta si cada una de ellas es cierta. Lo que están preguntando es si en ese modelo phi1 es cierto, si en ese modelo phi2 es cierto, si en ese modelo phi3 es cierto. Si las tres son ciertas, entonces la conjunción es cierta. Entonces, tengo 5 respuestas. Tengo en este momento 19 estudiantes conectados.
a saludar a los últimos que no he saludado. Ya miro el este. Saludo a José Manuel Palma, a Karen Paola Moreno, a Estefanía Noguera, a Andrés López, a José Antonio. Bienvenidos. Y tenemos que escribir en el chat. IDA cuenta como R de A. No. José Antonio, lo que dice aquí es que ¿cómo se interpreta A? Se interpreta como cero de los naturales. ¿Cómo se interpreta R? Cuando vea una R se interpreta como el igual de los naturales. ¿Y cómo se interpreta F? Se interpreta como la suma de los naturales. ¿Sí? O sea, idea no es R de A, no. Es idea, cuando vea la A, la reemplaza por un cero. Cuando vea la R, lo reemplaza por un igual. Y cuando vea la F, lo reemplaza por una suma. Y así se interpreta en las fórmulas. Donde vea la R es un igual, donde vea la F es una suma, y donde vea la A es un cero. ¿Listo? Bien. Vamos 11:17, preguntándonos si esta es verdadera o es falsa. Vamos 12:17. Pues simplemente como ayuda para esta primera fórmula. Entonces, bueno, como les digo, no tengo esos símbolos al revés. Dice para todo X, para todo Y. R, entonces es el igual, según la interpretación. Entonces, ahí que dice, es igual. F es la suma, sumar X con Y, suma que sumar Y con X. Eso es lo que dice, que para todo X, para todo Y, es igual sumar X con Y que sumar Y con X. O sea, escrito en la forma típica en que estamos acostumbrados a escribir, lo que está diciendo aquí es que X más Y es igual a Y más X. Esa es la primera fórmula. Para todo X, para todo Y, X más Y es igual a Y más X. Y así hay que hacer con la segunda, así hay que hacer con la tercera y opinar si esas fórmulas son ciertas para los números naturales. Y si esas fórmulas son ciertas, entonces finalmente la conjunción será cierta, y si alguna de esas es falsa, la conjunción será falsa. ¿Sí? Miremos qué han respondido. Verdadero la mayoría. La explicación entonces, pues entonces ahora sí, la fórmula 1 era la que escribimos aquí. X más Y es igual a Y más X, entonces efectivamente en los números naturales la suma es conmutativa. La segunda fórmula, ¿qué significa? La segunda fórmula significaría que para todo X, para todo Y, para todo Z, la suma es igual sumar X más Y más Z es igual que sumar X más Y más Z. Eso es lo que significaría esta segunda fórmula. Sumar X más Y más Z es igual a sumar X más sumar Y más Z es lo mismo que sumar X más Y y luego sumar Z. Resulta que eso significa que la suma es asociativa. Y efectivamente, la fórmula 2 se cumple porque en los naturales la suma es asociativa. Y la tercera fórmula, ¿qué diría? La tercera fórmula dice es X es igual, X más 0 es igual a X. Para todo X más 0 es igual a X. Y esa es verdad en los números naturales porque el 0 es la identidad de los números naturales. Entonces, en los números naturales se cumple que X más 0 es igual a X para cualquier X. O sea que la fórmula
Phi1, la fórmula Phi2 y la fórmula Phi3 que están aquí, Phi1, Phi2, Phi3 son ciertas en este modelo, por lo tanto la conjunción es cierta en este modelo. ¿De acuerdo? Pues vamos al segundo modelo. Pues el segundo modelo es este. El segundo modelo es este, donde la A se reemplaza por 1, la R es la igualdad, la F es la multiplicación de los números naturales. Entonces pregunta, Phi1 y Phi2 y Phi3, ¿se cumple o no se cumple? ¿Ya es cierta en el modelo 2? ¿Qué dicen ustedes? Fíjense que los modelos y la interpretación no son complicadas, es que aquí hay un poco de letras, R, F, R, y eso no significa nada hasta que no me digan qué significan. Entonces yo estoy diciendo, los dominios son los números naturales. La R significa igualdad, la F significa suma, la A significa cero, entonces, o significa uno, o significa multiplicación, lo que signifique. Una vez yo digo lo que significan, yo puedo interpretar esa fórmula y decir si es verdadera o es falsa. Eso es lo importante. Cada modelo es una interpretación posible de esos símbolos. Cuando a mí me dicen cómo se interpretan, yo puedo opinar sobre si es verdadera o es falsa. Si no me dicen cómo se interpretan, me va a quedar muy difícil opinar si es verdadera o es falsa, porque pues depende de cómo lo interpreten en principio. Llevo 6 respuestas. La pregunta es si estas 3 fórmulas son ciertas, interpretando la A como, en dominios naturales, interpretando la A como el 1, la R como el igual y la F como la multiplicación. Entonces esta primera dice que para todo X, para todo Y, X por Y es igual a Y por X. La segunda dice que para todo X, para todo Y, para todo Z, X por Y por Z es igual a X por Y por Z. Y la tercera dice que eh, X por 1, porque aquí A es igual a 1, es igual, se emplea por 1, es igual a X para todo X. Pues si esas 3 son ciertas en la multiplicación de los naturales, entonces pues diremos que es verdadero y si no, pues diremos que es falso. Vamos a ver. Hay una buena parte de ustedes que dijo que es falso. ¿Cuál de estas 3 creen que es falso? O sea, no sé, los que han dicho falso me gustaría saber por qué dijeron falso. Porque aquí dice, es la, ¿cómo se llama? La multiplicación es conmutativa. La multiplicación natural es conmutativa y eso es cierto. Dice, la multiplicación de números naturales es asociativa. Eso también es cierto, no importa en qué orden multiplique, eso da lo mismo. Y la tercera, que el 1 es la identidad de la multiplicación, que X por 1 siempre da X, y eso también es cierto. Por lo tanto, las 3 fórmulas son ciertas, por lo tanto, la conjunción de ellas es cierta, y la respuesta correcta aquí sería verdadera. Esa sería la respuesta correcta. No sé si queda claro. Pasemos al tercer modelo. Esperemos que con el tercero las respuestas sean todas correctas. Tercer modelo. El tercer modelo entonces es este modelo, en el que tengo que a lo interpreto como el cero, al igual lo interpreto como el igual, a la f la interpreto como el menos de los naturales. La pregunta es si son ciertas las 3. Si es cierta la conjunción de phi1, phi2 y phi3. La interpretación, entonces, igual, hacemos lo mismo que en la anterior. Para todo X, para todo Y, debe ser igual X menos Y a Y menos X. La segunda dice X menos Y menos Z
es lo mismo que x menos y menos z. Y la tercera dice x menos cero es igual a x. Pues si esas tres fórmulas son ciertas, uno contesta cierto, si alguna no es cierta, contesta falso, y cuando le preguntan por qué contestó falso, dice porque tal fórmula no es cierta. Eso sí, siempre hay que tener una justificación, una argumentación para las respuestas que uno da. Llevamos 7, 10. Fíjense que la interpretación depende de que yo conozca el dominio en el cual estoy trabajando, en el cual estoy interpretando. Estoy suponiendo que ustedes, estudiantes de segundo semestre de Ingeniería de Sistemas de la Universidad del Valle de Tecnología, pues ya conocen los números naturales, los conocieron del colegio, los conocieron también el semestre pasado en precálculo y esas cosas, y entonces los números naturales y las sumas, las propiedades, las conocen. Si no las conocieran, sería difícil contestar, pero si ustedes las conocen, entonces podría contestar si estas tres fórmulas se cumplen, que para todo x y para todo y, restar x de y es lo mismo que restar y de x, si siempre que yo resto x, si hago x menos y menos z es lo mismo que hacer x menos y menos z, y si hacer x menos 0 siempre da x. Si las tres cosas son ciertas, contesto cierto, y si no, alguna no es cierta, contesto falso. Me faltan 4 respuestas, los que están conectados. Ah, bueno, faltan, son 2 porque hay una que es la mía. Entonces voy a poner mi respuesta, aunque influencie los dos que faltan. Mi respuesta va a ser falso. ¿Por qué falso? Entonces, ¿por qué falso? ¿Quién quiere decirme por qué sería falso? Alguien que me diga por qué falso. Por el chat o por el micrófono abierto, como quieran. Eso. mm, Aparecerían negativos que no son parte de los naturales. O sea, eh, hijo, Antonio dice x menos yo, y menos x. ¿Pero qué significa eso? Que aparecerían negativos, ¿qué significa? Que 5 menos 3 no es igual a 3 menos 5. O sea, eso, eso sí, la resta no es conmutativa. Esa como justificación me parece cierto. Si yo hago 5 menos 3 da 2. Y si hago 3 menos 5 da menos 2, luego no da lo mismo. Luego yo ya tengo claro que, eh, luego ya tengo claro que x menos y no siempre es lo mismo que y menos x. Claro, si yo hago 3 menos 3 es igual a 3 menos 3, sí. Pero cuando hago cualquier otro, en general no funciona. 3 menos uno da 2 y uno menos 3 da menos 2 y así. Entonces, como esta fórmula no siempre es cierta para todo x y para todo y, entonces esta fórmula es falsa. Y si esta fórmula es falsa, la conjunción es falsa. ¿Listo? O sea, la razón por la que esta fórmula es falsa es porque phi1 es falsa. Pero phi2, ¿y qué dicen de phi2? ¿Phi2 también es falsa o no? ¿Sí? Por ejemplo, eh, sí es falsa, o sea, entonces denme un ejemplo. O sea, casi siempre esto con un ejemplo es suficiente. Con un ejemplo es suficiente para decir, miren que no funciona. Por ejemplo, no sé, 3 menos 2 menos uno. ¿Cuánto da eso? Eso daría 3 menos uno y eso daría 2. Por un lado. Por el otro lado daría 3 menos, perdón, daría 3 menos 2 menos uno. Esa sería aplicando la asociatividad. Daría 3 menos 2 da uno menos uno y eso daría 0. Exacto. Entonces, con un ejemplo, así como lo mandó de Excel, como lo escribí yo, con un ejemplo suficiente para mostrar que esa tampoco funciona. O sea, phi1 es falso, phi2 es falso. Luego ya la conjunción es falsa. Y phi 3 ¿cómo la ven? Que x menos 0 siempre da x. ¿Esa es cierta o esa es falsa? Pues x menos 0 siempre da x, ¿cierto? Entonces,
esa es cierta. Pero como la pregunta era si la conjunción era cierta, entonces la respuesta correcta es falso. No es cierta la conjunción y la explicación puede ser o porque la resta no es conmutativa, esa es suficiente para decir por qué no da, porque ya con una que falle, falla. También puedo decir porque la resta no es asociativa, esa también falla, ¿sí? Cualquiera de las dos es una razón para decir por qué la conjunción es falsa. No necesito negar las dos, no necesito dar un ejemplo de las dos, con una de las tres de la conjunción que falla para decir que es falsa. Aquí lo que pasa es que dice las tres cosas, la resta no es conmutativa, la resta no es asociativa, pero la resta sí satisface la identidad del cero, el neutro del cero. Entonces, vamos en tres y vamos a la cuarta pregunta. La cuarta pregunta es la siguiente, aquí les preguntaba, ¿se imaginan un modelo para que cumpla las cuatro? Para todo XR, vamos bien aquí. La cuarta era esta. La cuarta era esta. Se imagina un modelo que tuviera Φ1, Φ2, Φ3 y Φ4 al tiempo. O sea que para todo X, R, F, X, X, X. Entonces, si me pueden escribir un modelo para una que satisfaga las cuatro al tiempo. ¿Sí? Y entonces, aquí en la pregunta en Sócrates, en lugar de decir escríbame un modelo, lo que dice la pregunta es, dígame, considere las cuatro fórmulas y dígame cuál de los siguientes modelos satisface la conjunción de las cuatro fórmulas. Entonces, aquí hay cuatro modelos. ¿Por qué cuatro modelos? Hay unos que dicen interprete A como 1, interprete R como igual, e interprete F como por, interprete A como 0, interprete R como igual, interprete F como más. El tercer modelo es interprete A como true, interprete R como equivalencia, interprete F como la conjunción, interprete A como falso, interprete R como la equivalencia, interprete F como la disyunción. Entonces la pregunta es, ¿en cuál de esos modelos las cuatro fórmulas son ciertas? O sea, nosotros ya sabemos que las tres fórmulas son ciertas en estos dos modelos que vimos al principio. Aquí no está la resta porque no funcionó. Pero aquí hay otros dos modelos más. Hay otro modelo donde dice interprete la A como el true, la R como la equivalencia y la F como la conjunción. O sea que aquí mi dominio son los booleanos. Y aquí también mi dominio son los booleanos. Interpreto A como false, R como equivalencia y F como la disyunción. Entonces, si interpreto así, en estos modelos son verdaderas las cuatro fórmulas, en estos dos iniciales son verdaderas las cuatro fórmulas. Entonces, señale las que son ciertas, cuáles son ciertas en cuáles modelos. La señale los modelos donde estas cuatro fórmulas son ciertas, es lo que le están pidiendo allí. El orden en que le salen las estas no es el mismo para todos. Lo que están preguntando es en cuáles de estos modelos las cuatro fórmulas son ciertas y ustedes señalan los que sí, los que no, no. Aquí era como construir un modelo, aquí dice de los cuatro que construí, en cuáles sí y en cuáles no. La fórmula 4, la fórmula 4 es me preguntó José Antonio, la fórmula 4 es esta. Para todo X, R, F, X, X, X. ¿Listo? La 1, la 2 y la 3 son las que había y la 4 es esta de abajo. La pregunta es, ¿en cuál de los modelos que están allí estas cuatro fórmulas son verdaderas? Hay dos modelos en que ya sabíamos que estas tres eran verdaderas, luego en esos, lo que hay que mirar es si la cuarta es verdadera en esos modelos, y hay dos nuevos modelos y hay que mirar si las cuatro son ciertas en esos nuevos modelos o no, y señalar los que sí y no señalar los que no. Estamos, llevo 8 de 19, los estoy esperando.
Llevo 11, anímense a acabar de contestar, muchachos. Llevo 12. 13. Bueno, vamos a empezar a analizar la respuesta. Mm, Entonces empecemos, yo voy contestando el mío. Dice, A es cero, R es igual y F es la suma. Entonces, la suma es, ya habíamos dicho, la suma es conmutativa, es asociativa, tiene entre otros neutro que es el cero. La cuarta fórmula, ¿cómo se interpretaría en la suma? La cuarta fórmula, esta cuarta, ¿cómo se interpretaría con la suma? La interpretación sería, ahí dice, para todo X es igual X más X que X. Entonces la pregunta, ¿para todo X, X más X es igual a X? La respuesta es no, ¿cierto? Por ejemplo, 2 más 2 da 4. O sea, 2 más 2 no da 2. Por lo tanto, esta propiedad no la cumple la suma. Ya no la cumple la suma. Entonces, no es para todo X, con que haya uno que no la cumpla, no la cumple. Entonces, ya no la cumple, por lo tanto, en esta mi respuesta tendrá que ser, esta, aquí no se cumple, por lo tanto no lo marco, porque si lo marco quiere decir que sí la cumple. La otra que sabíamos era la del por. Con por eso significaría, no significaría más sino un por. X por X siempre da X, entonces no sé, 3 por 3 da 9. No, 3 por 3 no da 3, entonces no es cierto que X por X siempre da X, por lo tanto tampoco lo marco. Luego, ni este son posibles respuestas. Ahora viene aquí el B. Dice, coja el neutro es true, la relación es la equivalencia y la función es la conjunción. Entonces, lo que están diciendo aquí, voy a escribirlo porque no lo hemos escrito, está diciendo ahí, F es la conjunción, entonces la conjunción de X y Y es lo mismo que la conjunción de Y con X. O sea, hacer X y Y es lo mismo que Y y X, y de acuerdo en que existe un axioma de la conmutatividad de la conjunción. Entonces, ese va siendo cierto. El segundo diría X con Y conjunción Z es lo mismo. Ah, perdón, no es igual, aquí no, perdón. Aquí el igual no es igual, sino es la equivalencia. Entonces, X conjunción Y y Z es equivalente a, eh, a X conjunción Y conjunción Z. Entonces, si eso es cierto, entonces esta fórmula sería cierta, pero también es cierto, también tenemos un axioma que dice que la conjunción es asociativa. Por lo tanto, la conjunción es conjugativa asociativa. Y el tercero diría, si yo lo reemplazo, aquí me dicen que reemplace A por true. Entonces el tercero diría X conjunción true es equivalente a X. Y eso es cierto también. Tenemos un axioma que dice X y true es equivalente a X. Por lo tanto, estas tres las cumple ese modelo. Y la cuarta, ¿qué diría? La cuarta diría X conjunción X es igual a X. Y es igual, no es equivalente, perdón, equivalente a X. Entonces, la respuesta es que también hay un axioma que dice que la conjunción es idempotente. Por lo tanto, este es el axioma de la idempotencia, que dice que X y X es equivalente a X. Entonces, tenemos que este modelo sí cumple con las cuatro. Y cuando vamos a ver este otro, que es false, bueno, el otro es con la disyunción. Entonces, X o Y es equivalente a Y o X, sí.
hay un axioma que dice que X o Y quiere entre Y o X. También es cierto que X o Y o Z es lo mismo que X o Y o Z. También sabemos que la disyunción es asociativa. Y, y con y él decía que reemplazar la A por falso, ¿cierto? Ah, entonces, X o falso da X. Entonces, también sabemos que sí, que esa es una acción del law. X o falso da X. Y el último diría que X o X es equivalente a X y también es cierto, porque es la idempotencia del otro. O sea que este también es cierto y esa es la respuesta correcta, miremos que contestamos aquí en general. ¿Sí? Algunos, muy poquitos contestaron la uno y la 2, la 1 y la suma y la multiplicación, pero entonces espero que hayan entendido por qué la suma y la multiplicación, por qué no, porque esas eran falsas, porque la suma y la multiplicación no son idempotentes. 2 más 2 da 4, no da 2, 3 por 3 da 9, no da 3, por lo tanto, y para muchos, hay muchos ejemplos, entonces la multiplicación no es idempotente, la suma no es idempotente, pero la conjunción y la disyunción en los booleanos sí son idempotentes. Entonces tenemos unos modelos de estas cuatro, unos modelos de estas tres, y no todo lo que es modelo de las tres es modelo de las cuatro. Puede haber casos donde sí o no. Fíjense que aquí tenemos, y tenemos casos donde donde tenemos unas que no son modelos de nada, donde ni siquiera aquí solamente la 3 era modelo, el phi 1 y phi 2 no servían, el modelo no servía para phi 1 y phi 2. Eso es los modelos y así es que se interpretan las fórmulas en el cálculo de predicados. Entonces, pues es más complejo que la lógica proposicional, que era solamente decir cada vez la proposicional si era verdadera o falsa. Aquí no, aquí hay que construir modelos donde la fórmula sea cierta o donde la fórmula sea falsa para decir que es cierta o que es falsa. Entonces, no sé si queda claro el concepto de modelo allí. ¿O tienen alguna pregunta hasta allí?